La reconocida revista oficialista Semana ha publicado, a solo unos días de la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia, audios de reuniones privadas de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El aspirante del pacto histórico no se ha quedado callado y respondió, entre otras cosas, que las publicaciones son evidencias de que los grabaron ilegalmente y responsabilizó al gobierno de Iván Duque. Al igual que lo hiciera con el candidato a las presidenciales en Ecuador, Andrés Arauz, esta revista, a la servil disposición del movimiento político más corrupto de la historia de Colombia, se suma al boicot para desacreditar al candidato de izquierda con dos de las cuestionables herramientas que conoce para informar: el daño premeditado y los medios ilegales para acceder a la información. Es perceptible que para el medio Petro y Arauz han representado dos locomotoras a las que hay que contener. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable amplia experiencia, micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.produccion@gmail.com. A puertas de la segunda vuelta para las elecciones presidenciales en Colombia, se ha desatado un escándalo que tiene al candidato Gustavo Petro puntero en las encuestas, centrado en defenderse de una campaña mediática en su contra, al parecer diseñada o por lo menos ejecutada por la revista de origen nacional Semana. Al igual que lo hiciera con el ex candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, a comienzos del año 2021, la controversial revista colombiana le está haciendo el mandado a la derecha colombiana y ha emprendido un boicot en la última curva en contra del candidato de pacto histórico. Mediante la divulgación de videos en los que el protagonista indiscutible es Roy Ramírez, un controvertido miembro del Comité Estratégico del Pacto Histórico, la insidiosa publicación destapa las grabaciones obtenidas ilícitamente de las presuntas estrategias de campaña del candidato. En ese marco, el aspirante presidencial no dudó en señalar que las publicaciones son evidencia de que fueron grabados ilegalmente y responsabilizó al gobierno de Iván Duque. Un detalle que desvela las incisivas pretensiones de la revista para boicotear al candidato es el hecho de que los videos filtrados fueron divulgados sin la fecha de realización de las reuniones, ya que habrían sido grabadas ilegalmente hace al menos 10 meses. En ese sentido, Semana no solo está dejando ver la evidencia de la ilegalidad de sus fuentes, sino también de la maliciosa intención de sabotear la recta final de los comicios, y a Petro, quien durante todo el periodo de campaña ha encabezado las listas de favoritismo de la población. Hay que precisar que aunque las grabaciones podrían constituir una clara muestra de las discutibles metodologías de las que se valen los partidos políticos para desfavorecer a sus opositores en tiempo electoral, lo que realmente cobra relevancia es que no representan ninguna evidencia que constituye algún tipo de delito tipificado de Petro, como si la hay del candidato Rodolfo Hernández, quien está siendo investigado por corrupción. Al parecer, las notas publicadas de la desesperada revista, como el candidato la denominó, están cargadas de intencionalidad en su contra ante su ascenso avasallador en las encuestas. A la vez comparó el boicot con un Watergate que debe ser investigado por una comisión independiente. Con ese panorama se van despejando las dudas frente al modo de operar de la revista Semana cuando de restar ventaja a la oposición de derecha se trata. Un método de que también empleó en un momento decisivo para el candidato Andrés Arauz y que definitivamente afectó la recta final de las elecciones en segunda vuelta de Ecuador. Aunque con marcadas diferencias en la manera de llegar a la segunda vuelta presidencial en sus países, Petro y Arauz son ahora dos candidatos que les caracteriza, además de su afiliación política de izquierda, la particularidad de ser objeto de interés mezquino de una revista sin los mínimos principios éticos de veracidad. Recordemos que Andrés Arauz fue el candidato ecuatoriano apoyado por Rafael Correa durante las elecciones del 2021 y quien perdió frente a Guillermo Lasso a pesar de partir como favorito en la segunda vuelta de la elección presidencial. Una campaña que fue inclinando la balanza en su contra hasta arrebatarle la presidencia de las manos.
Tras ganar la primera vuelta en aproximadamente el 33% de los votos y de liderar la mayoría de las encuestas hasta la víspera de la segunda vuelta, Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza, perdió las elecciones frente a Guillermo Lasso, del partido de derecha Creando Oportunidades, un ex banquero conservador y contrario a los intereses de la Patria Grande. Muchos expertos neoliberales dijeron que Arauz falló al no cambiar su mensaje para la segunda vuelta y seguir atacando fuertemente a Lasso, sin crear una nueva narrativa que pudiera atraer a nuevos electores. Pero estos expertos se olvidan del feroz ataque de los medios oficialistas ecuatorianos y hasta colombianos, como Semana, que les imputaron acusaciones tras acusaciones sin base al candidato de UNES. A diferencia del paulatino recorrido político del candidato colombiano Arauz, apenas de 36 años, le resultó más difícil combatir los embates de la prensa neoliberal que liberó todo tipo de información poco relevante pero aparentemente escandalosa como su lugar de estudios. Evidentemente, el caso de Petro es distinto, pero el caso de Arauz no debe pasar desapercibido, pues Semana y compañía prácticamente desaparecieron a un político con futuro y siempre con la mano detrás de Iván Duque. Se espera entonces que el revés por el que pasa ahora el candidato del pacto histórico, producto de la incidencia malintencionada de una prensa sin escrúpulos, no vaya a tener el peso para arrebatarle de las manos la mejor oportunidad que ha tenido de alcanzar el cargo presidencial como su par ecuatoriano. Mientras tanto, el señor Roy Barrera, la voz cantante durante las grabaciones, está dando la cara por sus convertidas estrategias de campaña electoral y pidió a la Fiscalía colombiana abrir investigación por las infiltraciones ilegales dentro de una campaña presidencial, lo que constituye un verdadero delito, un hecho gravísimo en cualquier estado de derecho. El señor Barrera está exigiendo al ente de control, conforme a lo que establecen las leyes colombianas, que investiguen quién chuzó, quién se infiltró, quién grabó y fundamentalmente quién se beneficia de estas nuevas chuzadas ilegales. Un procedimiento que ha sido bandera en el modo de operar del uribismo. Con todo lo anterior, es válido pensar que más que actos que incriminan a Petro, las grabaciones están dejando ver una desatinada decisión del pacto histórico al llevar a sus filas a un individuo como el senador Barreras. Podría asignársele a este político las estrategias de campaña que representarán la diplomacia, templanza, sensatez e ilustración que ha caracterizado al candidato colombiano. En este punto es oportuno recordar el momento determinante que atraviesa Colombia en el cambio de rumbo de su historia política, un cambio que puede conducir o no a un mejor destino o al desplome total e inevitable de una estabilidad institucional histórica que lleva tiempo amenazando con venirse abajo. Ahora, como siempre, sigue estando en manos de su población apelar a su más crítico discernimiento y razonamiento lógico para ver con claridad la manipulación y engaños detrás de esta estrategia mediática que puede conducirle, como en los últimos 20 años, a instalar en la silla presidencial a la representación de un mal que se ha devorado la vida, la nación. El honor a la razón y la verdad, la incidencia dañina de un mal llamado periodismo como el que ejerce Semana, no debe ser premiado concediéndole determinación en el rumbo, en las decisiones de un pueblo que había vuelto a tener esperanza. Es lo que acontece hoy en el país del realismo mágico y del absurdo que inspiró a García Márquez, las historias más inverosímiles de la familia Buendía, en un recóndito lugar del mundo llamado Macondo, un lugar que con hechos reafirma que por ilógico que algo parezca, todo es susceptible de pasar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta
volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.